Evangelio de hoy. Martes 24 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículos 57 al 66. Y 80. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia. Y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño. Y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre intervino diciendo: No. Se va a llamar Juan. Y le dijeron: Ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua. Y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos. Y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo: ¿Pues qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu. Y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La llegada del tiempo. Para que Isabel diera a luz marca un momento profundamente significativo. Porque en este acontecimiento no solo culmina un embarazo esperado con paciencia, sino que se hace visible la promesa de Dios, que supera la lógica humana, mostrando cómo Él interviene con poder en la vida de quienes confían en Él, aun cuando las condiciones naturales parecían cerradas a cualquier posibilidad de fecundidad. El nacimiento de Juan no es simplemente el nacimiento de un niño. Es la proclamación de un tiempo nuevo que se abre paso en la historia humana, donde Dios mismo va preparando el camino para la llegada del Mesías. Y cada detalle en este relato revela la delicadeza con la que Dios dispone los acontecimientos, para que su plan de salvación avance sin demora ni error. La alegría que experimentan los vecinos y parientes al enterarse de la misericordia que Dios ha tenido con Isabel no es solo una alegría humana por un nacimiento. Es una alegría profundamente espiritual, que reconoce que Dios ha escuchado las súplicas y ha actuado con benevolencia en favor de su hija fiel. Y esta alegría compartida es también el signo de que la bendición de Dios se difunde y toca a todos los que están cerca. Este gozo comunitario pone de manifiesto que la acción de Dios nunca es un beneficio aislado, sino que siempre está orientada a edificar, consolar y fortalecer a la comunidad de creyentes. De modo que cada bendición personal se convierte también en motivo de edificación y esperanza para otros. La práctica de circuncidar al niño a los 8 días, según la tradición de Israel, nos recuerda la importancia de las señales visibles de la alianza con Dios. Pero también anticipa que, más allá del rito, lo esencial será la misión y la identidad que Dios mismo le ha conferido al niño, y que su pertenencia al pueblo santo estará definida por su fidelidad al llamado divino. La elección del nombre es un momento clave, porque en la cultura bíblica el nombre no es solo una designación externa, sino una expresión profunda de la misión, del ser y del destino que Dios tiene para la persona. Y cuando Isabel insiste en que el niño debe llamarse Juan,
Está afirmando que su identidad está ya determinada por Dios, no por las costumbres humanas. La resistencia de los parientes a aceptar un nombre fuera de la tradición familiar refleja la tendencia humana a aferrarse a lo conocido, a lo acostumbrado. Y esto pone en evidencia cómo a veces incluso en las cosas de Dios intentamos imponer nuestras propias lógicas y tradiciones, cuando en realidad es Dios quien define el rumbo y la identidad que ha escogido para cada persona. La consulta a Zacarías, quien aún permanecía mudo, es muy reveladora. Porque aquí se subraya la importancia de la autoridad paternal en la cultura judía. Pero también se muestra cómo Dios estaba a punto de restaurar la voz de Zacarías, como signo de su obediencia y de la fidelidad a la palabra recibida. Zacarías, escribiendo con decisión Juan es su nombre, manifiesta que ha aprendido la lección del silencio, que ha reconocido la soberanía de Dios sobre la vida de su hijo y sobre su propia vida, y que ahora se somete sin reservas al plan divino, aceptando la voluntad de Dios con docilidad y valentía. La recuperación inmediata del habla por parte de Zacarías es mucho más que una curación física. Es un signo poderoso de restauración espiritual. Porque la lengua que había sido atada por la duda ahora se desata para alabar a Dios. Y este cambio nos enseña que cuando el corazón se rinde a la obediencia, también se libera la capacidad de testimoniar y de glorificar al Señor sin obstáculos. El asombro que se apodera de todos los presentes ante lo sucedido con Zacarías no es una simple sorpresa pasajera, sino una conmoción profunda que penetra hasta lo más hondo de sus corazones. Porque están siendo testigos de un hecho extraordinario, que no puede explicarse con las categorías habituales. Y esta admiración no se limita al momento puntual, sino que empieza a expandirse como un fuego vivo que recorre los alrededores, encendiendo preguntas, provocando meditaciones y suscitando inquietudes espirituales en todos los que escuchan hablar del acontecimiento. De modo que la intervención de Dios comienza a resonar más allá de la casa de Zacarías, alcanzando a una comunidad que, quizás sin entenderlo del todo, está siendo invitada a abrirse a la novedad que el Señor está trayendo al mundo. La fama del niño, la noticia de su nacimiento y las circunstancias que lo rodearon no permanecieron encerradas entre las paredes familiares, sino que se propagaron rápidamente por todas las montañas de Judea, como un río que desborda y no puede ser contenido. Y este detalle es fundamental, porque el actuar de Dios nunca se reduce a lo privado, sino que busca alcanzar a todos, tocando corazones, renovando comunidades y preparando caminos por donde su gracia se hará plenamente visible. Y este eco de la obra divina en la vida de Juan es ya el anuncio de que Dios está comenzando a realizar algo que transformará la historia entera y que nadie podrá ignorar, por más que intente cerrar los oídos o endurecer el corazón. La pregunta que empieza a resonar en todos: ¿qué va a hacer de este niño? No es solo una curiosidad natural ante los prodigios que han rodeado su nacimiento, sino que es una pregunta que lleva en sí misma una apertura. Un reconocimiento tácito de que el niño está destinado a algo más grande, que su existencia viene marcada por un propósito especial. Y esta inquietud colectiva nos enseña que, cuando Dios actúa, incluso los que no comprenden del todo comienzan a percibir
que lo cotidiano está siendo traspasado por lo divino. Y que la historia personal de un ser humano puede tener repercusiones que van más allá de lo visible, tocando el misterio mismo del plan de salvación universal. La afirmación final de este pasaje, donde se dice que la mano del Señor estaba con él, es la síntesis perfecta de todo lo que ha ocurrido hasta este momento. Porque cuando la mano del Señor está con alguien, no solo lo protege, no solo lo guía, sino que lo capacita para cumplir la misión para la cual ha sido llamado. Y esta presencia divina sobre Juan será la que lo sostendrá en su caminar por el desierto, en su vida austera y en su firmeza al proclamar la verdad. Incluso cuando esa verdad incomode a los poderosos. Y la expresión la mano del Señor estaba con él. Es también un consuelo profundo para todos los que, como Juan, han de recorrer caminos difíciles. Porque saben que no caminan solos, sino que son conducidos por la fuerza invencible del Dios vivo. El versículo que resume la infancia de Juan, diciendo que el niño crecía y se fortalecía en espíritu, nos ofrece una clave fundamental para comprender la maduración interior que estaba ocurriendo en su vida. Porque más allá del crecimiento físico, lo esencial es que Juan iba robusteciéndose espiritualmente, cultivando una relación cada vez más profunda con Dios, consolidando su identidad y preparándose en silencio para la misión que un día, en el tiempo de Dios, tendría que comenzar a realizar ante el pueblo. Y este tiempo de crecimiento oculto es un signo maravilloso de cómo Dios forma a sus siervos en lo secreto, lejos de los aplausos, en la escuela del desierto, donde la soledad no es vacío, sino espacio fecundo de encuentro con el Eterno. La mención de que Juan vivía en lugares desiertos hasta el día de su manifestación pública a Israel no es un detalle superficial ni una simple ubicación geográfica, sino que es una enseñanza profunda sobre la pedagogía de Dios, que lleva a sus elegidos a transitar caminos de soledad y silencio, para que sus corazones se liberen de todo lo que es superfluo, para que en medio del vacío aparente encuentren la plenitud del diálogo con Él. Y en este proceso de formación en el desierto, Juan fue consolidando una entrega radical. Fue templando su espíritu. Y fue aprendiendo a escuchar la voz del Señor sin las distracciones del mundo. Porque solo desde esta experiencia de total desapropiación se podría levantar más tarde con autoridad para proclamar la cercanía del reino y la urgencia de la conversión, siendo el heraldo fiel que prepara los caminos para el Mesías que habría de venir. En la dinámica de la historia sagrada, el desierto no es un lugar de muerte ni de abandono, sino el espacio privilegiado donde Dios purifica, donde enseña y donde fortalece a aquellos que llama para grandes misiones. Y Juan, al habitar en estos lugares desérticos, se une a la tradición de Moisés, de Elías y de tantos hombres de Dios que comprendieron que la verdadera formación no se da en los palacios ni en las plazas bulliciosas, sino en la profundidad del silencio, donde el alma se encuentra consigo misma y con su Creador. Y es allí, lejos de los honores y las miradas, donde se forja la autenticidad, donde la misión toma cuerpo, y donde se experimenta la fidelidad de Dios de manera tan tangible, que nada podrá ya arrancar del corazón la certeza de su presencia constante. La vida de Juan en el desierto, desde su infancia hasta su adultez, nos habla también del valor de la espera.
de la importancia de los procesos que no se apresuran, y de la belleza de crecer lejos de las expectativas humanas. Porque hoy, en una sociedad que busca resultados inmediatos y visibilidad constante, el ejemplo de Juan nos recuerda que las obras más profundas de Dios requieren tiempo, requieren maduración, y que el anonimato, lejos de ser un castigo, puede ser una bendición cuando es vivido como un espacio para dejarse moldear por el Espíritu. Porque en la espera silenciosa, lejos del ruido, se afina la sensibilidad para reconocer la voz del Señor cuando Él finalmente habla con claridad. La fortaleza espiritual que Juan alcanzó no fue un accidente ni un simple rasgo de carácter heredado, sino el fruto de una búsqueda perseverante, de una docilidad constante a las inspiraciones divinas, y de una disponibilidad radical para abrazar la voluntad de Dios sin reservas. Porque el espíritu se fortalece no solamente en la oración ni en la lectura, sino sobre todo en la fidelidad cotidiana, en la capacidad de abrazar la austeridad, en la aceptación de las pruebas, y en la humildad de dejarse conducir incluso cuando el camino parece largo y oscuro. Y en este sentido, Juan se convierte en maestro de vida interior para todos aquellos que, como él, buscan prepararse para responder generosamente al llamado de Dios. La infancia de Juan, descrita con tanta sobriedad en el texto evangélico, es en realidad una etapa riquísima de gestación espiritual, donde el silencio no significa ausencia, sino plenitud oculta, donde el anonimato no significa insignificancia, sino discreta grandeza, y donde cada día vivido en el desierto era una oportunidad para profundizar en la intimidad con Dios, para afinar la escucha, y para configurarse cada vez más con la misión que le estaba destinada. Y así, el relato evangélico nos invita a mirar con otros ojos las etapas silenciosas de nuestras vidas. Esas que a veces parecen intrascendentes, porque pueden ser justamente los momentos donde el Señor está obrando con más profundidad, preparándonos para lo que vendrá. El crecimiento de Juan en el desierto no es simplemente un dato de ubicación o de circunstancia geográfica. Es una declaración teológica que señala cómo Dios escoge formar a sus profetas lejos de los ambientes ruidosos, lejos de las opiniones humanas que tantas veces desvían, y lejos de las cadenas sociales que condicionan. Porque el desierto representa ese espacio de libertad donde el alma puede respirar sin ataduras, donde no hay ornamentos que distraigan, donde no hay multitudes que adulen ni expectativas que manipulen. Y allí Juan se hizo fuerte. Allí creció sin la presión de parecerse a nadie. Y allí escuchó, con nitidez inigualable, la voz de aquel que lo enviaría a preparar los corazones para la llegada del Salvador. Porque el desierto no es la ausencia de todo. Es la presencia absoluta de Dios. El pasaje nos muestra que la mano del Señor estaba con Juan. Y esto no solo implica protección, sino también dirección, formación y acompañamiento permanente. Porque Juan no era una simple figura aislada. Era alguien sostenido por la gracia de Dios en cada momento de su vida. Y este detalle nos enseña que cuando la mano del Señor nos sostiene, podemos caminar por los desiertos sin temor. Podemos crecer lejos de las estructuras visibles sin perdernos. Y podemos formarnos en la invisibilidad sin que eso signifique olvido. Porque Dios no necesita escenarios grandiosos para preparar a sus elegidos. Le basta el corazón dispuesto que se deja moldear.
Y la historia de Juan es un testimonio vivo de esta pedagogía divina que elige lo escondido para realizar lo grandioso. La gente se preguntaba: ¿qué va a hacer este niño? Y esta pregunta, aunque brotaba de la admiración por los signos extraordinarios que rodearon su nacimiento, es también una expresión de la expectativa que Dios mismo sembró en los corazones. Porque la vida de Juan estaba destinada a ser una respuesta a las búsquedas más profundas del pueblo, a ser una luz que orientara en medio de la oscuridad, y a ser un puente entre la antigua promesa y la novedad del Mesías. Y esta pregunta sigue resonando hoy en tantos padres, en tantos educadores y en tantos corazones que se abren a la vida. ¿Qué será de este niño? ¿Qué misión le confía Dios? ¿A qué está llamado en este mundo? Y la respuesta, como en el caso de Juan, solo se descubre en el tiempo y a la luz del plan divino que se va desvelando paso a paso. El nombre que se le da a Juan no es solo una formalidad cultural. Es una proclamación de su identidad. Porque el nombre en la tradición bíblica expresa la misión, la vocación y la relación con Dios. Y al llamarse Juan, que significa Dios es misericordioso, se está anunciando ya desde su nacimiento que su vida será un testimonio de la misericordia divina que irrumpe para consolar, para renovar y para preparar el corazón del pueblo. Y así cada nombre dado por Dios lleva consigo una carga profética, un llamado específico y una dirección clara. Y nosotros, al igual que Juan, estamos invitados a descubrir cuál es el nombre que Dios nos da. Es decir, ¿cuál es la misión que Él quiere confiarnos para que, como Juan, seamos canales de su gracia para los demás? La historia de Juan nos lleva a valorar la importancia de los comienzos. Porque aunque su misión pública comenzó mucho después, ya desde su nacimiento estaba presente la mano poderosa de Dios. Ya desde sus primeros suspiros estaba en marcha el plan divino. Y esto nos enseña que cada vida humana está marcada por una intención amorosa de Dios desde el primer instante. Que no hay existencia que nazca al azar. Y que incluso en las etapas que parecen insignificantes a los ojos del mundo, Dios ya está actuando. Ya está conduciendo. Y ya está preparando algo grande. Porque para Dios no existen momentos vacíos ni historias pequeñas. Todo está impregnado de su providencia y de su ternura. El relato subraya que los vecinos y parientes se llenaron de temor ante lo que estaba sucediendo. Y este temor no era miedo paralizante, sino asombro reverente ante las obras de Dios, que se manifestaban de manera tan evidente. Porque cuando Dios actúa de forma clara e inesperada, el corazón humano no puede permanecer indiferente. Se estremece, se sobrecoge, y se abre a la posibilidad de que lo imposible sea real. Y así estos vecinos se convierten en testigos de los signos de Dios. Aunque quizá no comprendían del todo lo que ocurría. Pero sabían que no era algo común. Sabían que Dios estaba ahí presente con fuerza. Y esta percepción es la que los mueve a divulgar lo sucedido. Porque cuando alguien experimenta de verdad la presencia de Dios, no puede guardársela. Necesita compartirla, anunciarla y hacerla resonar en otros corazones. Cada acontecimiento narrado en este pasaje está lleno de una pedagogía divina que nos enseña a mirar más allá de las apariencias. Porque detrás de un niño que crece en el desierto,
detrás de un nombre que parece sencillo. Y detrás de la mudez y la recuperación de la voz de Zacarías, se esconde un plan salvífico profundo. Y esto nos invita a estar atentos en nuestra vida cotidiana. Porque también ahí, en lo simple, en lo ordinario, en lo pequeño, Dios está actuando y revelándose. Muchas veces sin que lo notemos de inmediato. Pero sus señales están ahí. Sus huellas marcan nuestro camino. Y su presencia transforma silenciosamente la historia. El crecimiento del niño Juan en el desierto, lejos de las ciudades. Apartado de los grandes centros religiosos y del bullicio de la vida social. Es un signo que no debe pasar desapercibido. Porque el desierto, en la tradición bíblica, es siempre un lugar de encuentro con Dios. Es el espacio donde el alma se purifica. Donde las distracciones desaparecen. Donde se despojan las falsas seguridades. Y donde la voz de Dios se escucha con claridad. Y es precisamente en ese lugar donde Juan va creciendo y fortaleciéndose. Porque para cumplir la misión que Dios le ha encomendado, necesitaba ser formado no según los criterios del mundo, sino según el corazón de Dios. Y en ese silencio, en ese retiro, en ese tiempo de maduración interior, Juan fue preparado para convertirse en la voz que clama en el desierto, para allanar los caminos del Señor, y para invitar al pueblo a la conversión. Y este crecimiento lejos de las miradas humanas nos recuerda que las obras más grandes de Dios a menudo se gestan en la soledad, en el anonimato y en la profundidad del corazón, donde solo Él puede obrar con libertad. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.